los principios es, la idea detrás es utilizar los parámetros obtenidos directamente de cálculos de primeros principios, ¿no? Entonces esa es en general la idea de la investigación. Y bueno, ahí lo pongo un poco como resumen, es buscar nuevas propiedades de materiales 2D, nuevos materiales 2D y nuevas metodologías para entender este tipo de materiales. Entonces, bueno, mi charla va a estar, digamos, enfocada a mostrarles 3 ejemplos de lo que estamos haciendo en estas 3 direcciones. Bueno, pero voy a empezar un poco definiendo a qué me refiero con materiales 2D. Y aquí en realidad estamos hablando de materiales cuasi 2D, cuasi bidimensionales, en el sentido de que pues estos materiales existen en nuestra realidad, que es una realidad intrínsecamente tridimensional, ¿no? Y los electrones efectivamente se están moviendo, digamos, en el espacio, pero están de alguna forma confinados a 2 dimensiones por el potencial de los átomos que forman el cristal laminar, por ejemplo. Y bueno, decimos que los electrones están confinados efectivamente en 2D y la zona de Brillouin, esa sí la podemos describir estrictamente en 2 dimensiones porque no existe periodicidad más que solo en esas 2 dimensiones, y en la tercera dimensión, que vamos a suponer que es perpendicular al plano, pues no hay ningún tipo de dispersión y no hay ningún tipo de periodicidad. Entonces, en ese sentido es que vamos a entender que los materiales son 2D. Ahora, el espesor de estos materiales, y aquí hago una clasificación, pues va a depender del tipo de material, ¿no? O sea, tenemos materiales 2D que son estrictamente de un átomo de espesor, digamos el espesor más pequeño que podemos tener, el material con espesor más pequeño que se pueda tener. Y dentro de ellos, pues hay algunos que se obtienen a partir de minerales que son materiales laminares, por ejemplo, el grafeno que se obtiene directamente del grafito, o el nitro de boro, etcétera. Por ahí también hay otros materiales nuevos que se obtienen también a partir de materiales laminares que ocurren naturalmente. Y hay otros materiales de un átomo de espesor que son sintéticos, algunos serían, por ejemplo, el siliceno, el borofeno, etcétera, ¿no? Y hay otra clasificación de materiales que tienen más de un átomo de espesor. Por ejemplo, el fosforeno, pues son dos tipos distintos de átomos y tienen una estructura de tipo escalera, ¿no? En donde hay uno puede definir claramente 2 planos de átomos de fósforo, o sistemas como el disulfuro de molibdeno, o en general los dicalcogenures de metales de transición, que es digamos, una tricapa que forma una lámina y que está separada de la siguiente lámina por una interacción, por un gap, y ese gap se debe a que hay una interacción débil entre 2 tricapas, y esa interacción pues es de tipo Van der Waals, ¿no? Entonces, bueno, en general hay una gran variedad de materiales. Yo aquí puse una lista muy pequeña, pero se estima que hay alrededor de 2000 materiales que existen de forma laminar y que se podían de alguna forma exfoliar para obtener materiales 2D, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Y aquí entro un poco a la parte de la metodología. Bueno, lo sabemos gracias al cálculo de alto rendimiento. Y aquí, por cálculo de alto rendimiento, me refiero a esta idea de utilizar cálculos de primeros principios en supercomputadoras y utilizar ya sea bases de datos, como por ejemplo aquí bases de datos con una gran cantidad de materiales que pueden provenir de una base de datos como la International Crystallographic Structure Database, la ICSD, y luego aplicar una serie de criterios para encontrar algunas propiedades que sean de nuestro interés, ¿no? Entonces, con base en esta metodología fue que se obtuvo este número de los 1800 materiales bidimensionales que acabo de mencionar, que se podrían obtener a partir de materiales laminares, ¿no?
Y la forma en que se hizo, este es un artículo del grupo de Nicola Marzari en Suiza, fue clasificar la energía de cohesión de dos láminas, clasificar los materiales con base en la energía de cohesión que hay entre dos láminas, ¿no? de estos materiales laminares. Entonces, bueno, aquí se hizo uso de un problema intrínseco que hay en la teoría del funcional de la densidad, que no es capaz de describir estas fuerzas que son intrínsecamente de largo alcance, las fuerzas de Van der Waals, y entonces suelen subestimar la energía de cohesión. Entonces, utilizando la diferencia que hay entre un cálculo tipo de DFT con GGA, sin fuerzas de Van der Waals y otro con fuerzas de Van der Waals, uno puede estimar qué tan fácil, o más bien qué materiales podrían tener esta interacción de Van der Waals como una componente importante en la interacción entre capas, ¿no? Y después de hacer eso, uno puede ya calcular la energía de cohesión o la energía de exfoliación, la energía que uno necesitaría para exfoliar estos materiales. Y con base en eso, utilizando la International Crystal Structure Database, que tiene cientos de miles de estructuras, pues uno puede hacer una criba, discriminar los materiales que podrían tener estos gaps debido a interacciones de Van der Waals y así determinar cuáles serían fácilmente exfoliables dependiendo de su energía de cohesión, ¿no? Entonces aquí los que están en azul pues serían los materiales laminares fácilmente exfoliables. Luego aquí de forma arbitraria pues, se define otra región de energías de cohesión en donde uno puede decir que es potencialmente, y otros en donde a lo mejor sería complicado exfoliarlos, ¿no? Y bueno, con base en eso, entonces es que se determina que puede haber hasta 2000 materiales que existen en la naturaleza, que son laminares y que podrían ser exfoliables y que nos podrían dar lugar a un material 2D. Y bueno, además de eso, pues uno puede obtener las estructuras y hacer un análisis de las simetrías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí lo que nos interesa pues es más o menos entender cuál es la nueva física de todo este tipo de materiales, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo les había comentado, ¿no? O sea, de los objetivos principales de la investigación que se hace aquí es pues tratar de ver estas nuevas propiedades. Y para ello les voy a mostrar un poco la metodología que utilizamos para tratar de encontrarlas. Bueno, utilizamos la teoría del funcional de la densidad, y aquí la idea es que tenemos un problema que es muy complejo, que incluye una cantidad inmensa de electrones en cualquier cristal, sea 2D o 3D. Y la forma en que se resuelve es haciendo una transformación de una función de onda de muchos cuerpos a un conjunto de orbitales de partículas no interactuantes que están inmersos en un medio efectivo. Y estas no interactúan, o sea, los electrones, digamos, las partículas no interactúan entre ellos de forma directa, sino solamente actúan o interactúan a través de un medio efectivo. Y bueno, eso se puede hacer gracias a la teoría a los teoremas de Hohenberg y Kohn, que nos aseguran que hay una relación o un mapeo 1 a 1 entre la densidad del estado base y el potencial efectivo que nos define un sistema en particular. Y eso a su vez nos podría definir en principio pues las funciones de onda del sistema, incluyendo las funciones de onda excitadas. Claro, esta teoría de Hohenberg y Kohn pues no nos dice cómo hacerlo en la práctica. Entonces, lo que necesitamos es proponer un funcional
que podamos resolver, y ahí es donde la teoría de Kohn-Sham nos dicen cómo hacerlo, y es a través del potencial efectivo de Kohn-Sham, en donde todo lo que es difícil de calcular, todo lo que va más allá de la interacción tipo Hartree, que es de este estilo, pues la metemos en un funcional que le llamamos el funcional de intercambio-correlación, que si lo conociéramos en exactitud, pues este funcional sería exacto, nos daría de forma exacta la densidad del estado base, ¿no? Pero bueno, pues este funcional no conocemos cómo es de forma exacta, entonces, bueno, las teorías de DFT, pues se basan en proponer distintos funcionales para esta energía de intercambio-correlación. Ahora, el precio que pagamos por hacer esta simplificación es que solamente vamos a tener una aproximación a la densidad del estado base, y como nos estamos basando en teorías tipo Hartree que consideran funciones de onda, que aquí pongo como psi minúscula, que están relacionadas a funciones de onda de partículas no interactuantes, entonces pues nada más tendremos acceso estrictamente al estado fundamental, ¿no? Y bien, eso quiero que lo tengan un poco en cuenta, porque más adelante voy a hablar un poco más de cómo podemos ir un poquito más allá. Bien, entonces les había comentado que el interés es de tener o de entender o de proponer nuevas propiedades, y bueno, para ello tenemos que saber un poco cuál es el estado del arte, ¿no? Del área. Y uno de los resultados que más han causado revuelo en los últimos años ha sido esta observación de fases altamente correlacionadas en un sistema que consiste en dos capas de grafeno que están rotadas una con respecto a la otra. Espero que se pueda ver. Aquí este esquemita de acá muestra bueno, un sustrato dieléctrico, que es el nitruro de boro, que está en verde, que está sobre un sustrato metálico, que en este caso es grafito, y luego dentro o ensandwichado entre este dieléctrico verde hay dos capas de grafeno que tienen un ángulo entre ellas de 1.1 grados. Y aquí, bueno, se alcanza a apreciar que estas dos capas rotadas tienen forman un patrón de moiré, ¿no? Ahora, el interés o los experimentos que han suscitado muchísimo interés tienen que ver con las mediciones de transporte que se realizan a bajas temperaturas y cambiando la densidad de portadores. Por eso es que tenemos aquí el metal abajo, ¿no? O sea, aquí la idea es tener un setup tipo barra de Hall, en donde uno va cambiando la densidad de portadores y va midiendo las resistencias, los distintos tipos de resistencias, ¿no? En este caso, la XX. Y aquí lo que vemos es que dependiendo del llenado, tenemos fases que son, esta es la resistencia, ¿no? Tenemos fases que son aislantes, en donde la resistencia se dispara, y tenemos otras fases, aquí noten que la escala es logarítmica, en donde la resistencia se cae. Igual en este mapa es un poco lo mismo, nada más que aquí está en función de la temperatura e igual la densidad de portadores, y aquí tenemos la resistencia. Entonces, nada más para explicar un poco cómo funciona esto del llenado, les hago referencia a cómo se ve la estructura de bandas de este sistema de dos capas rotadas. Entonces, este sistema de dos capas rotadas, debido a la interacción que hay entre conos de Dirac, resulta que existen esta serie de cuatro bandas que son sumamente planas. Aquí noten que la escala está en millielectronvolts. Entonces, estas bandas están en un rango de más o menos de menos 40 a 40 millielectronvolts. Entonces, en este rango de energía es que estamos viendo esta gráfica. Cuando uno
y aquí les digo, son 4 bandas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un llenado de -4, quiere decir que uno vacía las cuatro bandas, pues uno está en el gap. Entonces, es claro que en el gap uno va a tener un aislante, ¿no? Igual de este lado, del lado derecho, cuando uno llena las 4 bandas, o sea, tiene un llenado de +4, pues es claro que uno va a estar en el gap y uno va a tener un aislante. Y entonces está esta parte también donde la resistividad se dispara, ¿no? Igual de este lado, ¿no? O sea, cercano a -4 y +4, pues es el BI que dice es Band Insulator. Sin embargo, cuando uno empieza a poblar estas bandas, empieza a ver que también hay llenados de -2 y +2, por ejemplo, también uno tiene un aislante, ¿no? Aquí la resistividad se dispara, sin embargo, pues aquí sigue habiendo estados, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe? Bueno, ahí le llaman esos estados de aislante correlacionado, algunos han dicho que son aislantes de Mott, etcétera. Y entre esos llenados, pues hay unas fases en donde la resistividad cae rapidísimo, a valores muy pequeños, sobre todo a bajas temperaturas, y entonces se propone que ahí podría haber un estado superconductor. Claro, esto es un sistema de puro carbono, entonces la superconductividad en este tipo de sistemas pues no se entiende, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algunos conceptos que se están empezando a manejar, que son clave para entender la superconductividad en este tipo de sistemas, que es el llenado de las bandas, la interacción electrón-electrón, las degeneraciones que hay, etc. Entonces, bueno, en general se cree que es el apantallamiento, el potencial apantallado llega a tener una componente que es binding, que enlaza los electrones, y esa interacción electrón-electrón entonces es la que es responsable de formar pares tipo Cooper, pero en vez de estar mediados por fonones, pues están mediados por la interacción electrón-electrón. Entonces, por ahí está el estado del arte de este tipo de sistemas. Y bueno, a nosotros nos interesaba, sí, empezar a estudiar la superconductividad en sistemas 2D, pero sin la complejidad de tener que estudiar estas bicapas que tienen un ángulo entre ellas. El ángulo de 1.1 es muy pequeño, entonces la celda que se forma, la celda unitaria que describe el cristal que se forma, tiene del orden de decenas de miles de átomos y se vuelve un sistema muy, muy, muy complejo, ¿no? Entonces, en vez de hacer eso, pues empezamos a buscar otros materiales que también muestren superconductividad no convencional. Y así es como llegamos a estos nitroaluros de metales de transición. Estos también son materiales laminares, están en la base de datos que ya les comenté, que se obtuvo con base en técnicas de high throughput, de cálculo de alto rendimiento, y tienen esta estructura, ¿no? En el bulto es un calcógeno, que puede ser cloro, bromo, yodo. Luego hay una bicapa de un metal de transición que puede ser circonio, hafnio, hierro, titanio, y el nitrógeno. Y aquí les muestro más o menos la estructura. Entonces están los átomos verdes, serían el halógeno, los rojos serían los metales de transición y las esferas grisecitas serían los átomos de nitrógeno. Y estos materiales que son, les digo, laminares, que existen naturalmente, son minerales, suelen apilarse en dos formas, o suelen cristalizarse en una fase que es ortorrómbica, que le llaman la fase alfa, y otra fase que es hexagonal, que le llaman la fase beta. Y la hexagonal puede también ser romboédrica dependiendo del stacking, ¿no? Y lo que se observa es que estos materiales pues, son interesantes para almacenamiento de hidrógeno, fotocatálisis, etcétera, pero también se han utilizado, o más bien se ha observado que pueden tener una fase superconductora que se lleva a cabo al intercalar litio,
sodio, potasio y otro tipo de metales alcalinos o alcalinotérreos e inclusive algunas moléculas entre las capas. Un poco como lo que se hacía antiguamente con grafito, ¿no? En estos compuestos de intercalación de grafito, ¿no? Los graphite intercalation compounds. Y si uno hace eso, si uno intercala este tipo de metales en estos sistemas, pues obtiene que estos sistemas son superconductores. Entonces, bueno, la pregunta es, si tenemos una sola capa de este material y de alguna forma lo dopamos con electrones, ¿qué pasa, no? Bien, entonces, bueno, como es... perdón. Y otra cosa que les quería comentar es que la superconductividad en este tipo de sistemas también es no convencional. Es una superconductividad que es 2D. O sea, ellos observan que es en el plano en donde la resistividad se hace nula. Y se dice que es no convencional porque la densidad de estados en el nivel de Fermi es muy baja. Es órdenes de magnitud más baja que lo que uno ve en otros materiales que son superconductores tipo BCS, que suelen tener una alta densidad de estados en el nivel de Fermi. Tiene un acoplamiento electrón-fonón bajísimo también, un orden de magnitud menor al típico en superconductores tipo BCS. Entonces, bueno, ahí hay varios indicios de que también la superconductividad en estos sistemas podría estar o sea, el mecanismo podría ser otro, ¿no? Probablemente electrón-electrón. Entonces, bueno, ha habido una serie de modelos para explicar este tipo de materiales que se basan en hacer un ajuste en las estructuras de bandas que se calculan con primeros principios y luego sobre ese ajuste, pues utilizar un modelo tipo Hubbard en donde uno mete ya la correlación electrónica pues de forma paramétrica, puramente paramétrica, a través de, bueno, pues las integrales de salto de Hubbard, de corriente, etcétera, ¿no? Y bueno, este tipo de modelos pues nos ayudan a tratar de discernir cuál es el carácter de la interacción y nos permiten también, porque uno en este tipo de modelos puede variar las ocupaciones por spin, etcétera, etcétera, nos permite calcular, por ejemplo, las susceptibilidades, ¿no? Para tener una idea del carácter de la superconductividad. Ahora, en este trabajo de Tanaka y colaboradores, lo que ellos hacen es ver el impacto que tiene el modelo de partida para los resultados de su modelo. Y aquí hacen ajustes con distinto número de orbitales, por ejemplo, 4 orbitales, 8 orbitales, 10 orbitales, 14 orbitales. Entonces hacen esos ajustes a las bandas calculadas con DFT y las meten a su modelo, calculan la susceptibilidad magnética en particular y ven cómo cambian los resultados con base en los modelos y determinan, bueno, que los detalles del modelo, sobre todo alrededor de las bandas que están en el caso sin dopar, las primeras bandas desocupadas, pues son sumamente importantes para que su modelo empiece a dar algo que se parece un poco a lo que se observa experimentalmente, ¿no? Por otra parte, hay una serie de experimentos en donde ya se utilizan no estos materiales como en bulto y luego intercalados, sino más bien se dopa una sola capa o unas cuantas capas. En realidad los primeros experimentos son unas cuantas capas que no logran determinar bien, pero que serán, digamos, menos de 10 capas. Y las ponen en una configuración tipo transistor de efecto de campo, pero para lograr las densidades electrónicas comparables a lo que uno puede lograr con intercalación, pues lo hacen con un dieléctrico que es un líquido iónico que puede formar lo que se conoce como electric double layer, en donde uno sí puede llegar a obtener densidades de portadores del orden de hasta 1 por 10 a la 15 electrones por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces,
La idea pues es tratar de simular este tipo de configuraciones ahora en nuestra caja de simulación con DFT, ¿no? ¿Y cómo se hace? Bueno, hay que tener cuidado. Es una metodología propuesta por el grupo de Francesco Mauri, Calandra y Brume. Y uno tiene que añadirle al potencial de Konigshamn pues, un monopolo que va a contrarrestar el exceso de carga en nuestro material. Y aquí el monopolo realmente lo que está simulando es el voltaje de compuerta o la carga de compuerta. O si lo queremos ver aquí serían pues estos, así como está en el dibujo, estos electrones de acá, que están contrarrestando la carga que se indujo en el material 2D, el exceso de carga que se indujo en el material 2D. Y bueno, para asegurar eso, para asegurar la neutralidad de la celda y para asegurar el carácter periódico que tenemos en esta dirección, pues uno tiene que también meter aquí un dipolo que va a asegurar que el campo eléctrico en esta dirección pues, sea periódico, ¿no? Y adicionalmente uno tiene que poner aquí una barrera, porque si no pone uno una barrera, entonces este material, por ejemplo, se vería atraído por el monopolo y entonces pues digamos que podrían empezar a chocar o podría empezar a haber aquí una deformación de la densidad de carga, ¿no? Entonces, esos potenciales uno se los tiene que añadir al potencial de Konigshamn para que esto sea calculado de forma autoconsistente, ¿no? Entonces, bueno, aquí es el potencial del monopolo, del dipolo y de la barrera. Ok, entonces, bueno, eso lo metemos a nuestra simulación y entonces las preguntas son, bueno, ¿cuál es el efecto del dopaje? Si podemos utilizar un modelo de desplazamiento rígido de la energía de Fermi para describir las ocupaciones en los modelos como el que ya les mostré. Y si podemos decir algo sobre el rol de la interacción electrón-electrón. Entonces, bueno, aquí les muestro rápidamente la estructura de bandas de estos sistemas. Son semiconductores. La fase alfa que les había comentado, que es la fase ortorrómbica, muestra un gap directo. Y aquí nada más es para mostrarles que en el gap directo, en el mínimo de la banda de conducción, está dominado por orbitales tipo DXY del circonio, mientras que el máximo de la banda de valencia está dominado por orbitales en el plano del yodo, con un poco de contribución también del nitrógeno y del circonio también, ¿no? En el plano. En el caso de los beta, ahí también son semiconductores. La diferencia es que los semiconductores estos tienen un gap con una brecha indirecta de gamma a K, y los orbitales que contribuyen más a las bandas, al máximo de las bandas ocupadas, están fuera del plano, son PZ, y lo mismo, ¿no? Para el mínimo, que está en K, que está en otra dirección, en la zona de Brillouin, están en el plano, ¿no? Este es tipo de XY. Entonces, bueno, ya lo que quiero nada más aquí que vean es que hay algunas diferencias. Los dos son semiconductores, uno es indirecto, otro es directo, y responden a las diferencias en su estructura cristalina. Ahora, ¿qué pasa cuando dopamos estos materiales? Bueno, aquí les pongo un diagrama. Sí, tenemos aquí el gate, vamos a estarlos dopando. Y lo que ocurre, que es más notorio, es que hay un cambio importante en las distancias interatómicas. Y aquí nada más les muestro las distancias entre el metal y el calcógeno. Entonces, aquí, por ejemplo, yodo, circonios, 1,1 serían el par de átomos que está más cerca al gate, y el 2,2 sería el par de átomos que están más lejos. Entonces, claro, los que están más cerca al gate, pues es de esperarse que muestren una deformación más importante, porque son las que están más cerca, ¿no? del gate. Y aquí lo interesante es que para las fases que tienen yodo, esto no es simétrico.
En cambio, para las fases que tienen cloro, esta deformación es simétrica y lineal, ¿no? Más o menos lineal. Ok, bueno, eso se puede explicar con electrostática. Ahora, ¿cuál es el impacto en cómo se van llenando las bandas? Y aquí pongo una gráfica que muestra la energía con respecto al nivel de Fermi, y esto nos da una idea de cómo se va llenando, si se va llenando de forma lineal, como lo asumen los modelos de llenado rígido, ¿no? O sea, que las bandas se mantienen constantes y uno nada más va cambiando el nivel de Fermi, subiéndolo o bajándolo en las bandas, ¿no? Eso es lo que uno esperaría para un sistema 2D, en donde si uno tiene una banda tipo parabólica, la densidad de estados en 2D es constante, entonces la densidad de portadores y el nivel de Fermi tendrían una relación lineal. Sin embargo, como podemos ver, o sea, eso sí es más o menos el caso para este sistema, por ejemplo, y para las fases betas, pero para las fases alfas, pues esto no es para nada lineal, ¿no? Y de hecho se empiezan a llenar otras bandas también. Eso lo podemos ver aquí en esta gráfica, en esta slide que está súper atascada de información, pero lo que quiero que vean nada más es que tengan una idea de cuánto se deforman las bandas, ¿no? Entonces, para ver cuánto se deforman las bandas, lo que hemos hecho es, para todos los tipos de dopaje, del lado izquierdo están el dopaje con electrones y del lado derecho el dopaje con huecos. Hemos fijado, en este caso, el mínimo de la banda de conducción para que todas sean iguales, que sean comparables. Y para este caso hemos fijado el máximo de la banda de valencia, y ahí se ve realmente cómo se deforman, lo mucho que se llegan a deformar las bandas, ¿no? Hay algunas cuestiones que son particularmente interesantes. Por ejemplo, en el caso del alfa, circonio, nitrógeno, yodo, conforme uno va dopando, aquí empieza a haber un cambio de gap directo a un gap indirecto. Aquí esta banda empieza la energía de esta banda empieza a subir con respecto a esta, y entonces se empieza a ver aquí un gap indirecto. De forma es similar, aunque contraria, sería, por ejemplo, este caso, en donde... ¿dónde es? Ah, no, perdón, este caso aquí, el beta circonio cloro nitrógeno, en donde igual, conforme uno va dopando con electrones, la brecha empieza a ser directa. Antes era indirecta. Uno empieza a dopar y esta banda empieza a subir de energía y la brecha se empieza a hacer directa. Entonces, bueno, independientemente de esas dos observaciones, lo que queda claro es que las bandas se deforman muchísimo, ¿no? Vean aquí la deformación de las bandas es bastante considerable, y este supuesto de que uno puede modelar estos sistemas como simplemente un cambio rígido o un llenado rígido del nivel de Fermi conforme uno aumenta la densidad de portadores mediante un gate, pues no es una buena aproximación. En particular, bueno, pues aquí, por ejemplo, en este caso podemos ver que la curvatura cambia, y sabemos que la curvatura está relacionada con la masa efectiva de los electrones, y de hecho eso ocurre casi en todos. Por ejemplo, en este no, pero en este es muy claro que sí, en este también, ¿no? Entonces, ese cambio en las masas efectivas pues va a tener un impacto importante en los modelos. Ahora, como ya les comenté, pues DFT es una teoría que está hecha realmente para el estado base, y falla o no es capaz de describir, por ejemplo, el gap en los semiconductores. Y eso está bien sabido, ¿no? Casi todo el mundo sabe el problema del gap de DFT, y entonces si uno tiene un semiconductor y quiere describir sus propiedades ópticas, pues uno tiene que ir más allá y corregir el gap utilizando métodos, por ejemplo, de teoría perturbativa de muchos cuerpos, en donde se corrige, o más bien en donde se toma en cuenta la polarizabilidad del sistema,
y el apantallamiento dieléctrico, ¿no? Para calcular los estados desocupados. Eso yo creo que se sabe más o menos bien. Lo que no se sabe a lo mejor también es que en metales esta corrección es también muy importante, y aquí les muestro la dispersión del grafeno calculada con LDA y con GW, donde GW es este método de teoría perturbativa de muchos cuerpos, en donde la autoenergía de los electrones se aproxima como la función de Green de dos cuerpos y el potencial apantallado, ¿no? Por eso es GW. Bueno, usando esa aproximación, pues lo que uno ve es que la velocidad de Fermi cambia bastante. Y la razón por la que cambia es porque precisamente estamos describiendo mejor la interacción electrón-electrón a través de la autoenergía a primer orden, ¿no? Utilizando pues, o sea, corrigiendo la autoenergía a través de la función de Green de dos cuerpos y el potencial apantallado. O sea, básicamente estamos metiendo en un orden más alto la interacción electrón-electrón. Entonces, bueno, teniendo esto en mente y sabiendo que estos sistemas tienen una interacción electrón-electrón importante debido al apantallamiento dieléctrico que es anisotrópico y débil, y sabiendo que es probable que el mecanismo de superconductividad esté mediado por la interacción electrón-electrón, pues nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si metemos una corrección tipo GW a este sistema? Y bueno, eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces aquí de este lado lo que les muestro es la estructura de bandas de estos sistemas en 4 niveles de aproximación. El primero es el modelo, simplemente usamos LDA, o sea, hacemos el cálculo de FT y hacemos un shift de un desplazamiento rígido del nivel de Fermi para simular el dopaje. En el segundo hacemos el dopado como ya se los mostré, o sea, explícitamente metiendo un voltaje de compuerta y metiendo en las ecuaciones de Kohn-Sham el efecto de un gate y de un monopolo y el dipolo para, bueno, todo eso que ya les conté. Luego, el modelo con GW, que es el azul, y los comparamos, ¿no? Y vemos que las bandas, en general todas las bandas cambian, nada más que aquí para simplificar la discusión nos fijamos simplemente, digamos, en las masas efectivas. O sea, las curvaturas cambian, las masas efectivas cambian. Ahora hay otra observación que hicimos, es que si nosotros hacemos el cálculo de los eigenvalores calculados con DFT y el cálculo de los eigenvalores calculados con GW, vemos que al menos para los primeros eigenvalores, o sea, para las energías más bajas, siguen una relación más o menos lineal. Y entonces eso nos permite hacer un modelo en donde nosotros calculemos la energía de cuasipartícula como una corrección sobre las energías de LDA, que tiene esta forma de aquí, que surge de este ajuste lineal. Y gracias a eso, entonces, podemos tener una idea de qué pasaría si hacemos la corrección GW, es decir, incluimos estos efectos de autoenergía en la interacción electrón-electrón sobre el cálculo de el sistema dopado con un gate de forma explícita en las ecuaciones de Kohn-Sham. Y esa es la línea verde punteada. Y bueno, como ya les comenté, la mayoría de los modelos pues, se basan en este tipo de informaciones para determinar, más bien para alimentar después los modelos tipo Hubbard, en donde ya puede uno hacer cálculos que se parecen más a lo que uno necesita para determinar la superconductividad. Y uno de los parámetros pues, más importantes pues, es la masa efectiva, ¿no? Y aquí, bueno, esto es nada más para que tengan una idea de qué tanto cambia la masa efectiva, y es más o menos un cambio de un 20% con respecto al modelo que casi todo el mundo usa, que es el modelo rígido, ¿no? Que sería aquí la curva negra. Bien, entonces, bueno, pues ese es digamos, el trabajo que tenemos hasta ahora en este sentido, y claro, la idea ahora sería meter esta información en un modelo tipo Hubbard y empezar a hacer predicciones de
ahora sí, pues digamos, la termodinámica que nos pueda dar información del carácter superconductor de estos sistemas, ¿no? A ver, ¿cómo voy de tiempo? Uy, quedan 5 minutos, ok. Bueno, entonces les había comentado que también nos interesa algo sobre nuevos materiales, y aquí les muestro estos materiales que son sintéticos, que se les conocen como Janus, dicalcogenuros de metales de transición tipo Janus, en alusión al dios griego con sus dos caras. Y aquí se les llama así porque los dicalcogenuros normalmente tienen un plano espejo, es decir, bueno, y se llaman dicalcogenuros por esa razón. O sea, si tenemos, por ejemplo, molibdeno, pues tendríamos aquí azufre y azufre. Y en los llanos tenemos de un lado selenio y del otro azufre. Y entonces, bueno, para tratar de identificar estos materiales experimentalmente, una de las técnicas más interesantes pues, es el Raman, porque es una técnica no destructiva. Y relativamente fácil de usar y de tener por su relativo bajo costo, ¿no? Entonces, bueno, aquí me lo voy a pasar un poco rápido. La teoría, bueno, se trata de la dispersión inelástica de la luz, y esta dispersión inelástica se debe normalmente a fonones y al cambio que estos fonones inducen en la polarizabilidad. Y bueno, hay una serie de reglas de conservación, reglas de selección, que la más importante pues, es la conservación de la energía y del momento, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos hecho en este sentido es pues, clasificar con base en la simetría los modos de vibración de estos sistemas y utilizar esta información para predecir dónde encontraremos las huellas digitales, entre comillas, de este tipo de materiales cuando uno hace la observación en espectroscopía Raman. Y lo que se puede hacer aquí es no solamente determinar los modos de primer orden, es decir, cuando solamente se excita un fonón con momento cero, sino también los modos de orden más alto que ocurren cuando el láser está en resonancia con el gap de estos sistemas, que olvidé decir, estos sistemas son semiconductores. Entonces, cuando uno está en resonancia, pues aparecen un montón de nuevas señales. Aquí este sistema que es, si bien recuerdas, molibdeno, azufre, selenio, y el otro es tungsteno, azufre, selenio. Este está en resonancia con 532 nanómetros y este está en resonancia con 633. Entonces, ahí aparecen un montón de nuevas señales, y gracias a la teoría de grupos y a nuestros cálculos de teoría del funcional de la densidad con perturbaciones, pues logramos indexar, ¿no?, este tipo de espectros para tener seguridad de que lo que estamos observando es lo que habíamos tenido como conjetura, ¿no?, en un inicio. Ok. Luego también había esos nuevos materiales, y luego la tercera opción, la tercera línea, digamos, era nuevas metodologías, ¿no? Entonces aquí también estamos trabajando mucho en tener modelos a partir de DFT, en donde las funciones de onda se proyectan en funciones de Wannier máximamente localizadas, y así tenemos modelos que nos permiten calcular propiedades distintas. Este es el modelo típico de grafeno, que es un modelo a terceros vecinos con una exponencial decreciente en su interacción en función de la distancia. Entonces, este es un modelo que ya se probó en 2018, que probamos en 2018, que funciona muy bien para deformaciones. Y entonces, una de las cosas que queríamos resolver eran estas preguntas de cuál es el alcance de este modelo, y si con este modelo nosotros podemos calcular propiedades de transporte a temperatura finita. Si ven, esto está también relacionado con lo de un inicio. Entonces, bueno, esto es lo que queremos reproducir, ¿no? O sea, los cálculos, los experimentos, pues muestran que la resistencia en función de la temperatura tiene este comportamiento. Y lo que queremos saber es si nuestro modelo sencillo, es un hamiltoniano muy sencillo de 2×2, nos puede servir para describir este tipo de cosas.
Y bueno, para hacer el cálculo de la resistividad en función de la temperatura, pues uno realmente lo que tiene que calcular es el tiempo de vida de los electrones para luego meterlo en una ecuación tipo Boltzmann de transporte, ¿no? Y así calcular la conductividad, etc. Y para calcular esto, pues el tiempo de vida, uno necesita calcular pues qué tanto interactúa cada uno de los electrones con cada uno de los fonones, y eso es lo que significa esta G con este montón de subíndices. Este sería la interacción de un electrón que está originalmente en la banda N y que va a pasar a la banda M debido a la interacción con un fonón de la rama nu de la estructura de bandas de fonones con vector de onda Q, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, uno tiene que calcular todos estos elementos de matriz. Si uno calcula, hace todos estos cálculos, entonces uno tiene el tiempo de vida para cada banda y para cada punto K, y con eso uno puede obtener en principio la movilidad y el tensor de resistencia. Claro, aquí, como ven, aquí estamos metiendo la distribución Fermi-Dirac para los electrones, la distribución Bose-Einstein para los fonones. Entonces, todo esto lo podemos hacer en función de la temperatura. Bueno, eso es lo que hizo Luis Enrique, mi estudiante, y el interés de tener este tipo de modelos sencillos. ¿Un minuto? Ok, ya, rapidísimo. Aquí el interés es que uno entonces puede diseccionar toda la información, entonces puede, bueno, tener este tipo de gráficas bonitas y ver las contribuciones por rama, ¿no? O sea, qué tanto influye, digamos, la rama transversal acústica de fonones, etcétera, etcétera. Bueno, para no hacerles el cuento largo, la primera gráfica que obtuvimos, pues no era para nada lo que esperábamos con respecto al experimento. Pero luego resulta que ya había indicios de que, bueno, ya les comenté que la velocidad de Fermi calculada con LDA no está muy bien. Uno tiene que meter correcciones tipo GGW para describir bien la velocidad de Fermi. Y entonces si uno hace eso, entonces, bueno, ahora sí obtiene más o menos, bueno, bastante cercano, resultados bastante cercanos al experimento metiendo la corrección GW. Y bueno, aquí les pongo las diferentes direcciones, ¿no? Porque podemos calcular pues el tensor. Esto era lo último que quería comentar, es nada más así como snapshot. También desarrollamos un sistema de desdoblamiento usando primeros principios, lo desarrolló Francisco Sánchez Ochoa, pero también lo podemos usar en modelos state binding, en donde se vuelve interesante también, digamos, usar estas perillas para aprender y apagar interacciones y ver de dónde salen todas estos features, ¿no? En las estructuras de bandas, por ejemplo, en este caso en grafeno bicapa rutado, y cómo cada una de las interacciones cambian la estructura de bandas. Y bueno, con eso les dejo el mensaje con estos tres puntos, ¿no? El interés de encontrar nuevas propiedades, nuevos materiales y nuevas metodologías. Y les doy muchísimas gracias por su atención, y si tienen preguntas, haré mi mejor esfuerzo por responderlas. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Gisela, ahí tiene una. No, una pavadita nomás. Cuando haces las comparaciones con la GW, comparás con LDA. ¿Por qué LDA y no GGA? En realidad, no. Si uno hace realmente GW de forma autoconsistente, el punto de partida no es muy importante. Bueno, en principio, de hecho, no importa, deja de importar. Ahora, ¿por qué nosotros hicimos los cálculos en un inicio con LDA y no con GGA? La respuesta es porque estos materiales, si ves, hay circonio, hay yodo, hay metales pesados. Entonces, en un inicio pensamos que quizás el acoplamiento spin-órbita iba a jugar un rol importante. Resulta que no. Pero como empezamos con ese supuesto,
toda la parte que es full relativistic está mucho mejor entendida con base en LDA que en GGA. Entonces, por ahí esa fue la motivación por empezar con LDA, ¿no? En realidad no hay más que esa. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Una consulta. ¿Sí? ¿Cómo vinculas cálculos de DFT con superconductividad? Porque como bien dijiste que con DFT no se puede hacer esos tipos de estimaciones. Claro, o sea, tiene que haber un modelo a la mitad, ¿no? Que es el modelo tipo Hubbard, como este que les mostré. Y como lo comenté brevemente al inicio, o sea, a mí lo que me interesa o lo que nos interesa aquí es esta idea de segundos principios, es decir, que todos estos parámetros o la mayor parte de los parámetros que nosotros podamos obtener a partir de primeros principios, pues lo mejor, ¿no? Claro, uno podría tener este modelo del H0 y aquí poner parámetros como ellos hicieron, ajustados de cualquier forma, ¿no? Nuestra idea es que estos parámetros vengan de primeros principios y sobre todo si al dopar cambian, pues es importante meter ese efecto. Pero efectivamente, o sea, para brincar de DFT a cuestiones, o sea, para poder hacer la termodinámica, uno tiene que meter modelos donde la interacción esté incluida explícitamente, ¿no? Claro, por ejemplo, yo no sé, por DFT te puede entender que calcules los elementos de matriz, las energías locales, pero el valor de U, el Hubbard, digamos, ¿no? La constante de Hubbard, eso, a menos que el material sea magnético, no puedes obtenerlo con DFT. ¿Cómo estimaron el U en este caso? No, o sea, bueno, puedes tener una estimación también si te vas, bueno, con DFT no, estoy de acuerdo, con DFT no se puede. Pero sí puedes tener una mejor estimación si te vas a modelos tipo GW, porque ahí ya incluyes de forma explícita un poco más de la interacción electrón-electrón. De cualquier forma, estos autores lo que hicieron aquí fue tomar estos como parámetros, ¿no? O sea, jugar con ellos y ver, o sea, típicamente lo que se obtiene es un diagrama de fases en donde uno compara la razón entre U y T y ve dónde están las propiedades, por ejemplo, dónde uno encuentra un aislante o dónde uno encuentra una fase ferromagnética o lo que sea, ¿no? Entonces es, digamos, un poco al revés, o sea, uno empieza con ese diagrama y ahora lo compara con el experimento para ver más o menos cuánto vale la U. Claro, hay algunas cosas que se saben sobre más o menos que U entre T por ahí de 2 es donde empieza a haber cosas interesantes y bueno, eso siempre se toma como punto de partida, ¿no? Sí. Creo que ahora Raúl tiene una pregunta. Oye, Andrés, una duda de esto de la búsqueda de nuevos materiales. Ahorita, ¿qué capacidad hay de hacer como ingeniería de superficies? O sea, si yo te digo, deposítame en silicio un stack de materiales bidimensionales y quiero esta función dieléctrica. O quiero que la temperatura crítica del superconductor se me mueva a 10 grados. Ajá. Bueno, o sea, hay dos formas de atacar ese problema, ¿no? O sea, yo creo que el más sencillo, o sea, lo que tú te estás imaginando, creo, es un poco bueno, lo que dicen que hizo Edison, ¿no? O sea, que probó todos los materiales hasta llegar al tungsteno, ¿no? Sí. Esa sería una opción que es la parte experimental, pero yo creo que la opción realmente, la que más vale la pena explorar, pues es algo de este estilo, ¿no? O sea, hacer los cálculos, en el caso de la superconductividad, efectivamente es más difícil, pero por ejemplo, si te interesan propiedades ópticas, las bases de datos que utilizan este tipo de metodologías sí te pueden hacer una criba
de decir, bueno, tú quieres lo que dijiste, ¿no? Un material con esta función dieléctrica. O este par de materiales que te dé esta combinación de funciones dieléctricas para que en la interfaz pase algo que te interesa, ¿no? Eso sí se puede hacer y hay muchos esfuerzos en crear, o sea, aquí lo que hay detrás de todo esto y de los criterios son lo que le llaman workflows. Entonces hay muchos esfuerzos y escuelas, ahorita, de hecho hay una escuela como dentro de un mes, que se tratan precisamente de crear los workflows para hacer estos cálculos sobre toda la base de datos que se tiene y encontrar ese tipo de propiedades que tienes en mente, ¿no? Por ejemplo, si te interesa la parte óptica o la parte, cuando hay superconductividad o cuestiones más de interacción electrón-electrón más fuerte, ahí sí lo veo más difícil. Una consulta, no sé si soy entrometido. He visto bandas tuyas, las cuales se han modificado debido a que creo que, puesto un campo en medio del material. Uh-huh. Y la curvatura de esas bandas se ha ido reduciéndose y por ende tú dijiste que se iba reduciendo la masa efectiva del electrón, ¿no? Yo no sé si bueno, dos preguntas, ¿no? ¿Cómo las hiciste? Y segundo, ¿qué interpretación tiene que la masa efectiva se reduzca? ¿Que se acerca más a un superconductor o no? Porque a menor masa de electrón, que más velocidad, menos oposición al cambio, eso quería preguntarte. Sí, o sea, bueno, cómo se hizo fue, o sea, lo que describí, ¿no? O sea, se mete este potencial, o más bien el efecto de un exceso de carga, se mete en las ecuaciones de Kohn-Sham y entonces estas se resuelven de forma autoconsistente y uno puede calcular las bandas. Entonces, sí, el cambio en cómo se interpreta, o sea, mientras uno va llenando la banda, el apantallamiento, o sea, la distribución de la densidad de carga cambia. Y entonces uno puede pensar que hay más apantallamiento que siente, o sea, y el potencial que siente un electrón debido a todos los otros electrones en campo medio, pues disminuye y entonces su masa efectiva disminuye. Esa es la interpretación. Ahora, ¿cómo eso lo podemos relacionar con la parte de superconductividad? Exactamente como dijiste en tu otra pregunta, hasta ahora con esto de forma directa no se puede relacionar. O sea, esto habría que meterlo ahora a un modelo tipo Hubbard y ahora ver cómo cambia, digamos, cuantitativamente. En general, lo que se espera es que con mayores masas efectivas, que implica potenciales tipo Coulomb más bajos, entonces el apantallamiento puede llegar a ser más atractivo, ¿no? O sea, el potencial total, que ya incluye el apantallamiento, puede llegar a ser atractivo y entonces puede favorecer esta formación de pares de Cooper debido a la interacción electrón-electrón. Pero eso es hasta ahorita, es una conjetura. O sea, para asegurarlo, uno tendría que hacer realmente el cálculo de Hubbard, que es en lo que estamos ahora trabajando, ¿no? Pero digamos que este era el primer paso. Claro, pero el cálculo de Hubbard es interacción electrón-electrón. Para superconductividad tiene que ver también interacción electrón-fonón y creo que tú también por eso hiciste Raman, ¿cierto? Sí, pero vuelvo a la parte del inicio, o sea, eso de la interacción electrón-fonón es un requisito para la superconductividad convencional tipo BSS. O sea, los electrones interactúan entre ellos debido o sea, a través de la látiz, ¿no? Perdón, ¿alguien dijo algo? Ok. En el caso de estos superconductores no convencionales, y la parte no convencional quiere decir que no se entiende bien cuál es el mecanismo de apareamiento de los pares de Cooper, se propone, es una conjetura hasta ahora, que esa interacción es electrón-electrón, no interviene el fonón. Entonces, en principio, repito, es una conjetura hasta ahora, en estos materiales sería también porque el potencial efectivo tiene una parte, una parte que es atractiva entre los electrones.
Un término tipo dipolo, Entonces se dipolo, pueden algo formar así. los pares de Cooper con pura interacción electrón-electrón. Un ¿Perdón? término tipo dipolo-dipolo, interacción dipolo-dipolo que es atractiva. Bueno, ajá, exacto. Nada más que ahí. ¿Cómo escribirle ese problema? Claro. O sea, en realidad, o sea, surge, a ver si puedo. O sea, aparece, uno tiene, digamos, en general tiene el potencial tipo Coulomb y luego tiene el potencial apantallado, ¿no? Bueno, aquí el cero no. Tiene el potencial apantallado. Entonces, cuando este se vuelve más grande, puedes tú tener, digamos, en función de la distancia, no sé, el potencial total entre electrones, en función de la distancia puedes tener, digamos, un mínimo, ¿no? Y entonces aquí puedes tener, esto significaría que los electrones se aparean. Entonces puedes tener, pues ahora sí que los pares de Cooper, ¿no? O sea, electrones enlazados. Y eso es cuando el apantallamiento en ciertas regiones se vuelve más grande que el potencial repulsivo de Coulomb. Muchas gracias, muchas gracias. No te escuchamos, Laura. ¿Alguna pregunta? Ya ultimita, que se nos pasa el tiempo. Yo te dejo mi pregunta para después, por si alguien más tiene. Bueno, si no, pues muchas gracias. Y la verdad que muy interesante. Y ahora estamos aprendiendo cada vez más de materiales 2D, lo cual es muy bueno. Y pues muchas gracias y los espero dentro de 2 miércoles para otro seminario. Y muchas gracias, Andrés. No, gracias a ustedes. Gracias. Ahí está Esteban Gallone, que tampoco se le escucha. Pero bueno, para que los conozcas. A la gente de acá del Hola. Balsec, voy a dejar de compartir del Centro para... Atómico. Y él es Esteban Sánchez, que fue mi director de tesis, de doctorado, que sí te he hablado de él. Bien, por si acaso. Y bueno, acá ya algún día cuando pase la pandemia, ojalá te invitemos para empezar colaboraciones con Gisela y con la gente de acá. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, voy a tomar una foto, así que sonrían. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, No, gracias, nos Laura. vemos. Chao, Hasta luego. nos vemos. Sí. Hasta luego. Chao, chao. Venga, muchas gracias Chao. por la charla. Hasta luego. Chao, Andrés.